dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Amén. Miren, una de las cosas que a mí, hay dos asignaturas que a mí siempre me han cautivado, me encantan. Una es la geografía. Fui un alumno, modestia aparte, como dicen, muy aventajado en la geografía, porque uno siempre es mejor en la asignatura que le gusta. Y a mí me encantaba la geografía, me encanta. Llegué a hacer una competencia de quién era la persona que sabía más capitales del mundo. Cosa de muchacho. Y gané en el premio. También me encanta otra asignatura que es la historia. Me fascina la historia. La historia a algunas personas no le dan mucha importancia, y qué bueno es volver a los orígenes de la humanidad, de la sociedad, porque uno puede comprender muchas cosas que se repiten cíclicamente en la historia, y qué triste que no aprendemos esas lecciones, porque mirar la historia es para aprender de nuestros errores como humanidad y seguir adelante. Entonces, la historia, y me voy a detener un poco aquí en esto, no solo que me gusta a mí, la historia es parte de la humanidad misma, es lo que ha sido recogido a través de los siglos. Muchas cosas se han perdido, porque recuerden, se perdió la biblioteca de Alejandría, y se perdió parte de la historia antigua, se perdió muchas cosas ahí, pero bueno, ha quedado algo, ha quedado escrito, ha quedado un legado para nosotros aprender de esa historia. Es un poco que cuando venimos a la iglesia, no venir nunca con la presunción de que lo sé todo. Incluso yo como predicador solo estoy mirando desde una ínfima perspectiva un fenómeno dado, una situación dada. O sea que mi aporte va a ser muy pequeño y que esto es solo un punto de partida, un intento de despertar, de decir: hey, wake up, pongamos la mirada en tal asunto. Entonces hoy quiero hablar de la elección del pueblo de Israel y de todo lo que esto significó, de todo lo que esto trajo consigo, cuáles fueron las implicaciones, las consecuencias para ese desarrollo del pensamiento religioso de un pueblo, para ese desarrollo de la personalidad y de la identidad de un pueblo en medio de mundos y pueblos paganos, con otras religiones, con otras culturas, y cómo ellos encontraron precisamente en Dios un lugar distintivo, cómo ellos mismos se percibieron así como el pueblo elegido, como un pueblo que era totalmente diferente al otro. Yo estaba leyendo un artículo que escribió Robin Moore. Curiosamente hoy en Facebook estaban felicitándola por su esfuerzo, por su trabajo durante 13 años como líder del Comité Mundial. Yo la conozco personalmente, visitó varias veces a Cuba y es una persona extraordinaria, muy humilde, pero también además de tener un gran corazón, una mujer extraordinaria en el sentido de lo que aporta a la vida cuáquera mundial en estos tiempos. Ella escribió un artículo que se encuentra en Raíces Cuáqueras. Yo siempre vivo citando eso porque no es la única fuente, pero la cito porque ahí vienen las traducciones al español. Benigno Sánchez Epler y Susan Furry y otros más han hecho un trabajo arduo de traducir todos esos escritos antiguos del cuáquerismo, que no es nada fácil, y han hecho, es un llamado, es un ministerio, para que los amigos de Latinoamérica, de habla hispana, podamos comprender en profundidad el mensaje cuáquero. Y a veces me da tristeza de que no entremos a ese sitio y entremos a otro lugar, pero ya es una decisión personal, ahí no me puedo meter. Pero yo
y les exhorto, les invito a que visiten y que lean todos esos escritos que han sido muy bien traducidos, porque Benigno, sobre todo Benigno, conoce bien los dos idiomas, el español y el inglés. Entonces podemos confiar en un traductor de primera. Dicho esto, le hablo de Robin Moore precisamente porque ella escribió un artículo que se titula Nos creemos aparte. Y es muy interesante, yo le invito a que lo lea. Nos creemos aparte. Ella hace una reflexión en torno a sentirse diferente y un poco que eso de creernos aparte como grupo, ya sea grupo religioso, grupo social, como un país, como una etnia, eso a veces puede traer otros problemas. Porque a veces en la defensa de nuestra identidad como grupo, de creernos que somos únicos y diferentes y especiales para Dios, ¿cómo se lo creyó el pueblo de Israel? No nos damos cuenta que tenemos una misión muy importante que construir, que llevar adelante en este mundo, y no nos conectamos con esos otros que son diferentes. De manera que ignoramos sus problemas y sus necesidades. No, esas son cosas. Para poner un ejemplo más concreto, por ejemplo, el tema del racismo. Es un tema que quizás a nosotros nos parezca ajeno. Pero, y no lo digo por los amigos de Miami, no creo que Cuba sea el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo ahora en este momento, pero sí los cuáqueros de Norteamérica. No es un juicio, no es una condena, pero cuando usted analiza el listado de membresía de las juntas mensuales de Estados Unidos, se da cuenta que la población negra es ínfima. Es ínfima. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Acaso los cuáqueros son racistas? No. Pero quizás el hecho de creerse aparte no le ha permitido conectarse y conocer las realidades de las poblaciones negras en este país. Lo que quiero decir es que a veces, y en el plano personal o familiar, les puedo poner el ejemplo de otra manera. Yo recuerdo, allá en el campo, en los campos las familias se llaman los Pérez, los Santiesteban, los Rodríguez, y entonces tú vas a visitar, vas a casa de los Pérez, vas a casa de los Rodríguez. Yo recuerdo un señor que siempre hablaba y me decía, no, pastor, es que esa familia es así, le viene la sangre, ¿no? Y estaba hablando en un sentido peyorativo, algo malo, ¿no? Sí. Ellos son así, son sanguíneos. El sanguíneo era él, pero bueno. Entonces, la idea que quiero transmitir en esta mañana es precisamente ese sentimiento a veces de identidad que nos hace pensar que somos únicos y especiales, que Dios nos eligió para algo muy especial, y eso no me permite ver al otro como parte de mi propia historia. Por eso le hablaba de la historia. Cuando nosotros vemos los problemas que suceden con los árabes, con los judíos, decimos, no, esa es otra historia. Cuando vemos los problemas que surgen con otros hermanos de fe, en otras denominaciones cristianas, no, eso es otra historia. Pensamos que ese problema no nos atañe, no nos involucra, y lo ignoramos, simplemente lo ignoramos. Y usted puede decir, yo no soy racista. Y en su concepción usted no lo es, pero yo pregunto, ¿y qué está haciendo? Activamente hablando para evitar esos flagelos del racismo. ¿Se ha sentido llamado para eso? Dios lo ha llamado para algún trabajo específico. Vamos a mirar un poco esto para entenderlo desde la perspectiva bíblica y no solamente de una percepción psicológica o sociológica, sino para entender a Israel. Es curioso porque este pasaje nos da la clave, así fácil, todo lo que vamos a decir está ahí en una frase tan simple, tan sencilla del profeta Isaías. Nos da la clave
de por qué Dios elige personas para algo, no para que se sientan superiores, exclusivas o mejores, sino porque Dios va a usarlas en un servicio para que esas personas vayan a bendecir a otras. Miren cómo dice el profeta en sus propias palabras, en Isaías 42:6, dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y esta es la parte que da título a mi sermón: por luz de las naciones. Por luz de las naciones. Así que Dios le hace una promesa a Abraham, le dice que van a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, que van a heredar una tierra, que van a fundar una nación, una tierra próspera de por sí, que van a ser bendecidos. O sea, hay un tratamiento especial, diferenciado en relación con nosotros, pues, porque Dios no eligió, digamos, a Babilonia o para que allí naciera el Salvador. ¿Por qué Dios? Y nos podemos hacer la pregunta. Y claro, Dios es soberano, Él hizo su elección. Y Israel lo entendió así. Pero lo que no entendió fue esta parte. Y no lo entendió porque yo siempre digo, es fácil hablar de Dios, lo difícil es mostrar el carácter de Dios, la imagen de Dios. Dice que la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero esa imagen de Dios en nosotros ha sido distorsionada por nuestro yoísmo, por nuestro pecado, que es básicamente eso. Una tendencia a lo material, a lo físico, y un olvido de lo espiritual y de lo que nos conecta y nos hace crecer espiritualmente cuando nos conectamos con Dios. ¿Por qué Dios eligió a Israel y no a otros pueblos? No le eligió por su grandeza. ¿Quién era Israel en la historia? Por eso les hablé de la historia. Miren, lo primero que aprendí en el Antiguo Testamento, un profesor, José Enrique Ramírez Kir, me dijo, o nos enseñó a todos, Israel llega tarde a la historia. O sea, ya cuando llega a la historia como nación, ya existen los pueblos, ya existen los grandes imperios, ya está el gran Egipto, con sus faraones, con sus leyes, con su religión. Ya está la gran Babilonia, ya están los grandes asirios, todos los imperios que han pasado antes, los hititas y muchos más, el asirio, el babilónico, el persa, todos esos imperios están primero. ¿E Israel? ¿Qué es Israel? Como nación, como geografía. Es tan pequeño, es como un punto en un mapa grande del universo. O sea, Dios no lo elige por ser una gran nación y un gran imperio, todo lo contrario. Dios elige a esta gente que está siendo esclava en Egipto y los saca y los libera por medio de Moisés, los trae por el desierto y le da cumplimiento a su promesa de que hereden la tierra que fluye leche y miel. O sea, no son nada. No es por su grandeza. Es por el amor que Dios siente no solo por Israel, sino por toda la humanidad. Pero esta exclusividad a veces los afectó tanto en su manera de relacionarse con los extranjeros, en su manera de llevar adelante su propia religión, su propia comunidad. Tenemos que entender la sociedad de aquel tiempo como una sociedad teocrática, no democrática como la tenemos hoy. Una sociedad que está siendo gobernada a través del pueblo, a través de sus líderes, sus reyes y sus sacerdotes, pero está siendo gobernada por Dios. Y todas las leyes y toda la vida social, toda la práctica de vida tiene un componente religioso muy fuerte. Y empiezan a haber abusos, porque en esas comunidades que se están estableciendo, continuamente en ese peregrinar de pueblos seminómadas están llegando extranjeros. No nos es ajena esa idea, ¿verdad?
de extranjeros. Nosotros hemos llegado aquí como extranjeros a esta gran nación. Somos inmigrantes. La historia de las migraciones es tan vieja como la Biblia misma. Desde Abraham, que vino de Ur de los Caldeos, desde Israel, que salió de Egipto y cruzó todas esas tierras hasta llegar y establecerse. Pero ahí empiezan a surgir los problemas. Ellos son el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha elegido para una misión. No olvidemos eso. Cuando Dios nos elige para algo, en nuestra manera única de percibir la vida y en nuestro propósito particular, es para algo. Dios no te trajo aquí, Dios no te eligió como miembro de la iglesia de Jesucristo para que estés sentado. Solamente vienes aquí, cantas un himno, haces tus oraciones, la mayor parte de las veces por cosas físicas y materiales, pero Dios te trajo hasta aquí, te eligió y te llamó por nombre porque Él quiere cumplir un propósito contigo en tu vida. Amén. Tú no estás aquí por un accidente. Es un para qué. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he formado parte de esta congregación? Para cumplir un propósito, una misión en esta tierra. Entonces, Dios elige a Israel por su gran amor y establece un pacto con él. Y es fiel a ese pacto. Constantemente vemos la historia. Israel se va detrás de otros dioses. Israel tiene mala memoria. Como dice la palabra, es duro de corazón. Como que el amor de Dios no logra echar raíces en el corazón de esa gente. Y hacen becerros de oro. Y hacen abominaciones. Y participan de los cultos paganos. Y se mezclan. Y se diluye a veces hasta la propia identidad como pueblo de Dios. Ellos, en ese sentimiento a veces único y especial, se alejan de sus vecinos, de sus pueblos hermanos, pensando que su historia es diferente, es otra historia. No es la de los babilónicos, no es la historia de los cananitas, de los jebuseos, de los moabitas, de todos esos pueblos que circuncidan, le rodean a la nación de Israel. Es otra historia. Y esa amenaza de su identidad como pueblo único a veces genera conflictos y problemas, separaciones dolorosas, una falta de conexión y de humanidad extrema que incluso los lleva hasta la guerra. O sea que cuando Dios nos elige en Jesucristo, como seguidores de Él, nos da una identidad única. Ya no somos lo que éramos antes. Hay una conexión con Dios y hay una conexión con los hermanos que me da una identidad como ser humano, como cristiano, pero también una identidad como amigo. Porque nadie nos obligó a ser miembros de esta iglesia. ¿Alguien lo obligó? ¿Alguien lo obligó? Siempre que hacemos el proceso para asimilar nuevos miembros, le preguntamos si se identifica. Porque lo primero para uno pertenecer a un grupo es identificarte con eso que cree. En este caso, una iglesia, usted se identifica con los valores, con los principios, con las creencias nuestras. Y eso nos da identidad. Eso nos da una personalidad única como religión, como iglesia de Jesucristo. Como la tienen cualquier otro, los bautistas, los pentecostales. Son nuestros hermanos y también son parte de nuestra historia de fe. Y tenemos que amarles y servirles. Y eso a veces lo olvidamos. Sabemos la historia, todo lo que ha pasado, cruzadas y todas las historias tristes que podemos mencionar de la iglesia misma, dividida, con cismas, con problemas, precisamente por creerse aparte, por ignorar el problema del otro, por no verse en las manos de Dios, por no cumplir con este llamado de ser luz. O sea, te he llamado para que tengas identidad única en Jesucristo y seas cuáquero, seas amigo de Jesús. Te he llamado para eso y para que tu luz brille en este mundo.
O sea que no es solo una cuestión personal, también tiene un trabajo que hacer, y es un trabajo de servicio, de bendecir al otro que es diferente a ti y que no pertenece a este grupo, a esta religión, no pertenece a esto, pero que también es parte de la historia. Ese es el problema de los seres humanos. Y yo traigo este tema porque el mundo está fragmentado, el mundo está dividido por muchas razones. Hay muchos factores que están trayendo esta fragmentación, pero uno que quiero enfocar en esta mañana es precisamente el hecho de creernos aparte, de creernos únicos y especiales y no llamados por Dios para servir y misionar y dar luz a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuál es la realidad que vivimos como iglesia hoy en día? Hay algunos pasajes que quiero citar. Mire, el problema empieza, y les hablaba ahorita de Israel, y quiero volver un poco atrás, no se me vayan. Miren cómo Israel, precisamente por esta situación que se está dando con los extranjeros que están llegando a sus comunidades religiosas, Israel tiene que establecer leyes. Las leyes siempre vienen porque hay un problema. Las leyes se establecen cuando algo se está quebrantando dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Las normas que nosotros establecemos es para organizarnos, es para que funcione mejor la junta, ¿no es cierto? Entonces eso siempre es importante, tiene que haber un orden, tiene que haber una organización, tiene que haber un respeto al otro. Dice Levítico 19:33. Cuando el extranjero murare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Si ya aquí nos está diciendo, y Levítico es un libro de leyes, a veces no nos gusta leer Levítico, por ahí están todas las leyes que van dándole forma a la manera de organizarse y ser sociedad de Israel en la historia. Es porque están pasando cosas allí y tienen que tratar de mantener la unidad de la comunidad, que no se vayan destruyendo esas conexiones y esos vínculos con el extranjero, que no haya opresión sobre él, maltrato y hasta muerte, porque está pasando. Dice, como a un natural, oiga bien, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, lo he dicho. Esto es lo primero que quiero resaltar. Entonces hay un peligro siempre el creerse aparte. Mira, esta enseñanza de Israel, el hecho de sentirse pueblo elegido, conlleva una gran responsabilidad de ser bendición para otras naciones. Y cuando constantemente Israel olvidaba esa responsabilidad, se cometían abusos, se cometían exclusiones. Eso nos puede pasar a nosotros también. No crean que esta historia del pueblo de Israel es una historia para estudiarla y analizarla y no nos compete, es parte de nuestra historia. Y somos parte y tenemos que aprender también de ella. Cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos un problema de inclusión. Sigue la tendencia del judío creyéndose aparte y hay la disputa de que el que se convierte a Cristo tiene que circuncidarse. Y se crea un partido dentro de la iglesia de los de la circuncisión. Por eso el pasaje que yo le hablaba de Romanos, que habla de la circuncisión del corazón, que amplía el significado para pertenecer a una comunidad, no tiene que ver con un rito externo, sino con dejar que Cristo quite el pecado de tu corazón, te limpie, te purifique, que te conviertas en su seguidor. Pero aquí claramente hay una continuidad del pueblo de Israel en la iglesia. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y el problema de la inclusión de los gentiles.
Los judíos se creían dentro de las primeras comunidades cristianas, que por cierto, estaban llenas de gentiles. Porque si uno analiza la geografía del tiempo, se da cuenta que la gran mayoría de los cristianos no eran judíos. Los discípulos del Señor sí lo eran. Las primeras generaciones, muchos de ellos lo eran, que estaban en el exilio. Pero si analizamos con detenimiento la historia de la iglesia cristiana, nos damos cuenta que en un momento los gentiles superaban en las iglesias a los judíos por amplia mayoría. Todas las iglesias que se iban fundando, todo el Nuevo Testamento, Colosa, Éfeso, y por ahí las iglesias de Galacia. Todas esas cartas son dirigidas a esas comunidades cristianas que están llenas. Corinto, la ciudad de Corinto, la carta a los Corintios. Entonces, hay un problema temprano en la iglesia y tienen que hacer un concilio, el concilio de Jerusalén, para resolver este problema. ¿Se deben circuncidar o no? ¿Deben seguir la tradición de Moisés? ¿Deben seguir las mismas prácticas religiosas de los judíos? ¿O solo basta con la fe en Jesucristo? Tienen que hacer un concilio. Y ahí está, Hechos 15, el concilio de Jerusalén, que, gloria a Dios, llegaron a un consenso. Llegaron a un consenso. Después de tanta lucha, ellos llegaron a un consenso y permitieron la inclusión de los gentiles. Incluso Dios tuvo que manifestarse en casa de Cornelio para entender que el Pentecostés no solo era para los judíos. Yo prediqué sobre eso hace un tiempo atrás. Y en casa de Cornelio, allí, en esa visión que tuvo Pedro, de un lienzo que descendía y que Dios le decía: oh Pedro, mata y come, no llames inmundo a lo que Dios ha creado. Ahí, en ese momento de revelación, de apertura, entonces vienen las palabras de Pedro: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Esto, si se traduce en lo que estoy diciendo en esta mañana, es que todos somos parte de una misma historia. ¿Cómo a veces nos creemos separados? Yo no estoy ajeno de tu problema, yo soy parte de tu vida, ¿no te das cuenta? Eso es lo que deberíamos pensar todos como cristianos, como hijos de Dios. O sea, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Mi vida y la tuya pueden ser diferentes, pueden tener aspectos y particularidades diferentes, pero todos somos parte de una misma familia, de una misma historia, de un mismo legado, de una misma misión. Y no podemos olvidar esa responsabilidad. No podemos ignorar los problemas de los unos con los otros. No podemos excluir a nadie de la participación y del trabajo en la iglesia y del servicio que Dios demanda hacer en este tiempo. Esa es la negación más brutal del Evangelio de Cristo. Ya desde los tiempos antiguos, ellos se preocuparon por el extranjero, el pueblo judío, aunque se sentían que eran el pueblo exclusivo de Dios. Y no lo entendieron así en la historia, como a veces nosotros no entendemos. Y decimos: no, ese no es mi problema. Aquí, aterrizando en la realidad que nosotros vivimos, la gente vive ensimismada de sus propios problemas y nos vamos alejando los unos a los otros. Cuando la vida, el disfrute de la vida, la bendición de la vida es precisamente las relaciones humanas. El hecho de vivir. Dios no nos ha creado para vivir como islas en medio de un océano, cada uno por su lado. Ni una iglesia puede nunca funcionar así, hasta que no haya un sentido de identidad, de unidad y de pertenencia, donde todos nos comprendamos, nos aprendamos a escuchar las historias de cada uno. Una de los éxitos, y yo lo hablaba en la clase de hoy, de la misión en África, fue precisamente conectarse con esas comunidades, crear confianza con aquellas personas que iban a ser misionadas por los evangelistas. Aprender su idioma, su cultura, sus necesidades, sus problemas, adaptarse a esa realidad y entonces hablarles de un Dios de amor. Pero tenemos que escucharnos. Yo creo que
y lo siento así de parte de Dios, nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a escucharnos. Tiene que haber comunicación entre nosotros. Tiene que haber una mejor conexión. Tiene que haber un verdadero amor al prójimo que nos dé una identidad y un sentido de que esta es mi iglesia. Esto es lo que yo valoro. Tú eres importante para mí. Tus problemas son los míos. Y te voy a ayudar. No voy a dar chismeando ni diciendo esto ni aquello. No voy a juzgarte ni a condenarte, porque solo hay uno que puede hacer lo que es Dios. Entonces tenemos que, de una vez y por todas, si queremos llamarnos cuáqueros, si queremos llamarnos seguidores de Jesús, continuadores de esta historia y de esta misión de la iglesia en este tiempo, tenemos que llamarnos a capítulo y tenemos que ponernos en las manos de Dios e incluso pedirle perdón. Dios mío, perdónanos, porque excluimos. Porque la mesa tuya no es la mesa mía. Y claro que somos diferentes. No es lo mismo Puerto Padre que Jibara. Y no lo va a hacer nunca. Pero tenemos que aprender a amarnos. Y a respetarnos. Por eso es importante este llamado. Es un llamado. Este sermón es un llamado a la conciencia de cada uno de ustedes. Y después cuando usted salga de aquí, usted va a orar, si es su voluntad, si es su deseo, si ha entendido esto en el sentido correcto. Usted va a orar a Dios. Ore a Dios. Lea ese pasaje y entienda la gran responsabilidad que tiene hoy usted de ser luz en un mundo triste y en guerra, de la gente fragmentada y separada, individualizada. Para eso vino Jesús. Por eso Él dice, yo soy la luz. Y el que vive en la luz, las tinieblas no morarán más en él. Entonces todas esas obras de las tinieblas tenemos que desecharlas. Todo lo que no sirva para bendecir al hermano, tenemos que desecharlo. Todos esos pensamientos malos que tenemos que desecharlo. Todo lo que no ayuda a crecer y a unir a la iglesia de Cristo aquí en Miami y a cumplir nuestra misión, tenemos que hacerle frente y echarlo fuera. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que yo creo firmemente. No podemos seguir siendo ignorantes de realidades y problemas que sabemos y conocemos y que no solo tenemos el valor de enfrentarlos. En un espacio de comunidad y de apertura de los unos con los otros. Tenemos que tener el valor de decir las cosas tal y como son, sin herir, sin maltratar a nadie. Pero siempre con el deseo de comprender, de sentirnos conectados y vinculados los unos con los otros. Que Dios permita que nosotros podamos entender esto en ese sentido. Que podamos ponernos a tono con Dios, con su propósito redentor, con la misión que Él quiere cumplir. Que sintamos esto como un llamado, no es Dixon. No es Dixon el que lo quiere convencer de algo. Es Dios el que te tiene que llamar. Es Dios el que te va a hacer conciencia y te va a revelar lo que tienes que hacer y el propósito para el cual Él te trajo a esta iglesia. Que no es sentirte único ni especial, sino que es ser luz de las naciones. Que Dios los bendiga en esta mañana y que podamos poner por obra su enseñanza y vivir con fe, sabiendo y entendiendo que todos somos parte de una misma historia. Que Dios los bendiga.